Bienvenidos a Ágora de Azuero con otro relevante tema atinente a esta parte de la República de Panamá, a la península de Azuero. Nuestro segundo año, nuestro tema número 65, bajo el título El siglo XX en Azuero. ¿Qué es esto del siglo XX en Azuero? ¿Qué es lo que vamos a tratar de abordar? ¿Qué ha sucedido aquí en esta parte de la República de Panamá? ¿Cuáles son los elementos importantes que deberíamos valorar para comprender qué aconteció aquí en el pasado siglo? Es importante porque este siglo XX va a vivir un acumulado de cosas que obviamente vienen del siglo pasado, del siglo XIX. Hay que recordar también la separación de Panamá de Colombia, la guerra de los 1000 días, toda una serie de conflictos políticos, económicos y de diversa naturaleza, e incluso con remanentes todavía de situaciones vividas en el periodo de la colonia, que se van a reflejar en el siglo XX, que van a comenzar a transformarse de manera fuerte, sobre todo en la primera mitad del siglo XX y con mayor énfasis naturalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a ver estas cosas que a nuestro juicio son importantes porque esta situación del siglo XX ha incidido sobre la forma de vida que se experimenta en la península a lo largo de este siglo XXI. Y tengo aquí un listado de cosas que me parecen vitales para analizar el siglo XX en la península de Azuero. Vitales en diferentes aspectos de la vida. Podríamos comenzar con el elemento de la economía, elemento económico que es importante aquí en la región para entender la península, para comprender lo que aquí ha acontecido a lo largo del pasado siglo. Entonces hay que pensar en el siglo, en la economía campesina, lo que, lo que se va a enfrentar después de la separación de Panamá de Colombia, la independencia de Panamá, es una sociedad rural muy tradicional que ha vivido en los siglos pasados, ligado de alguna manera con la zona de tránsito, pero que ha sido una sociedad mayoritariamente agropecuaria, con poblaciones ubicadas en el oriente de la península, en este sector que tantas veces hemos señalado de la costa, esa relación entre la costa y la montaña. Es importante comprenderla porque no solamente es del periodo colonial, sino que es una relación que viene de mucho más atrás, que viene del siglo, del periodo precolombino, del periodo indígena, cuando estos, como decía Gaspar de Espinosa en una relación del siglo XVI, estas eran sabanas con algunos bosques a la orilla de los ríos y con áreas de más bosques a la montaña. Pero en el siglo XX esa situación que estamos heredando, venimos de un crecimiento de la población lento de todo el periodo de la colonia, venimos con esa población de la región que va a comenzar a despegar a partir de los años 30. Vamos a poder ver en la península de Azuero algunas cifras estadísticas que hablan de un crecimiento de la población en ese periodo, porque también en los siglos anteriores hemos tenido problemas eh, para poder creer a las cifras que nos presentan de la población, tanto en el periodo de la colonia como en el periodo de unión a Colombia. Pero decíamos que lo importante para nosotros aquí es comprender precisamente esa, esa economía campesina que entra en conflicto con una economía distinta, es decir, con una economía más de tipo capitalista, porque es lo que encontramos, una economía eh, que comienza a transformarse eh, a vida, porque viene en el siglo XX, pues el contacto con la zona de tránsito se hace mayor.
el contacto con otro tipo de población que está arribando a la península, sobre todo inmigrantes, se hace, digamos, más patente, ¿no? A partir de este siglo XX, que para nosotros es tan importante tenerlo presente. Vamos a continuar porque estamos hablando de una economía que venía campesina de subsistencia a una economía tipo capitalista de negocios que se va a hacer, que va a entrar por los puertos, porque son esos puertos de la península, el Piñolarito que estaba en la desembocadura del río La Villa, este puerto de Búcaro, por ejemplo, el puerto de Mensabé, eh, eh, todo eso va a comenzar a cambiar. Casualmente, eh, antes de hacer este programa, venía escribiendo porque había encontrado un documento de 1904 muy interesante, donde eh, el ejecutivo de la época destinaba recursos para construir algunas cosas, y me llama mucho la atención que ese listado de cosas que se van a construir a partir de 1904, en el bienio 1904-1906, todas están ligadas, todas tienen que ver con comunicación entre las carreteras, tienen que ver con carreteras que limpieza de los puertos, todo gira en torno a los puertos porque todavía en 1904, comenzando el siglo, Porras no ha construido la carretera aún. ¿eh? Esto es muy importante tenerlo presente eh, para comprender esa economía. Eso es lo que va a estar detrás de muchas cosas en el siglo XX, ese encuentro con sistemas económicos distintos, con sectores campesinos que van a ser transformados en su cultura, en sus sistemas económicos, y esto va a generar todo un problema en la península. Eh, ese va a ser el siglo, de principio de siglo de los alambiques, la destrucción de los alambiques va a generar un movimiento de población enorme que se va a expresar a partir de los años 30, en eso que se va a conocer como la migración santeña, la migración herrerana. Entonces, un primer elemento para comprender lo que ha pasado en el siglo XX es la transformación de los sistemas económicos, con gente que, está acostumbrada a trabajar conjunta, pero que se va a fortalecer la relación monetaria, el asunto de trabajar por un salario, eso va a ser característico de esta época. No es que no se haya trabajado en el siglo anterior y no se haya cobrado, pero va a ser más relevante a partir del siglo XX. Este periodo de la primera mitad del siglo XX también es importante porque en la península se produce una ruptura administrativa. Eh, la provincia de Los Santos, que venía prácticamente existiendo casi sola por mucho tiempo, eh, Porras va a crear la provincia de Herrera y va a dividir en 1915 el norte y le va a llamar Herrera y el sur le va a seguir llamando Los Santos. Y la península, esa unidad, que aunque en el siglo XIX hubieron algunos intentos por crear departamentos de Herrera, fueron efímeros. Realmente lo que dominó fue el departamento de Los Santos, la provincia de Los Santos, y esa división político-administrativa va a tener un gran impacto a lo largo del siglo XX, porque se va a reflejar en la estructura mental de la gente. Eh, aquello que antes era lo santeño, se va a convertir de repente en lo herrerano, aunque debajo de eso esté la misma cultura, eh, esté el mismo elemento aglutinador que tiene que ver con la identidad de la gente que habita esta península. Hay entonces otro elemento importante comenzando el siglo XX, porque esto fue en Porras, eh, creó una ley en 1914 de vida efímera y entonces la anuló y creó una en 1915, creando estas dos provincias de Herrera y Los Santos. Eh, es importante este periodo porque yo voy a encontrar
que las condiciones de vida al inicio del siglo son difíciles. En la península se viven, hay muy poca sanidad. Eh, la higiene no ha tenido no se ha expandido con fuerza en la península, como vamos a ver, y estas cosas son relevantes. Estos dos primeros elementos para comprender entonces lo que acontece en este siglo XX que nos va a transformar. Hago un alto aquí para agradecer a Mario Omar González Domínguez, que nos está siguiendo allá en el Cesteadero de las Tablas. Muchas gracias, don Mario, periodista, Araceli Araúz Samaniego, Carlos Zanate Espino, también Gloribel González. También tenemos por aquí a Joaquín Palma, Aníbal Escobar, José R. Castillero, Marvin Pineda, Manuel Antonio Mendoza Pérez, Milagro González de Tejada, Carmen Carrequilla, Julio César Aisprúa, Loribel González, que está saludando a todos desde Chitré, Francisco Rey Domínguez, Álvaro Sebastián González, entre otras cosas. Julio César Aisprúa, periodista también, dice saludos, que reiteramos a él también. Estamos hablando del tema de qué pasó aquí en la península en el siglo XX. Nosotros tenemos un problema en la historia. Quizás conocemos un poco más del periodo colonial, y esto es muy típico de Panamá, un siglo desconocido, bastante desconocido del siglo XIX, y todavía el siglo XX amerita más estudio para comprender qué pasó con la economía, qué pasó con la cultura y qué pasó con el hombre que habita esta región. Porque aquí decíamos que comenzando el siglo, la provincia de los Santos se cinde, se divide, se parte en dos. Entonces surgió otro nuevo gentilicio, el herrerano, y además el santeño, que habría que añadirle al otro gentilicio azuerense de la década del 50 del siglo XIX, y si uno va más atrás al curato de los santos en el siglo XVI, de modo que este fraccionamiento va a crear un problema al inicio del siglo que va a tener repercutir sobre todo el siglo XX, que es cómo se percibe el hombre que habita esta región. ¿Es que es santeño? ¿Es que es herrerano? ¿Es que es azuerense o azuereño? ¿Qué es lo que es realmente en términos de una etiqueta por el gentilicio donde se vive? Eso parece una cosa sencilla, pero no lo es porque tiene una gran repercusión sobre la identidad del panameño que habita esta península. Bien, un tercer elemento para comprender lo que aquí pasa en el siglo XX es lo que yo llamaría la transición del bosque en la península a la faragua. Y con esto me refiero al avance y a la destrucción de la flora y fauna que se va a vivir a lo largo del siglo XX, porque el siglo XX se va a caracterizar en la península por algo que yo diría que es terrorífico. Eh, no vamos a culpar a nadie, pero hay un hecho sociológico, económico, ambiental, irrefutable. Nosotros destruimos en menos de 100 años un legado eh, ambiental que tomó milenios. Eh, y 100 años en la historia de la humanidad es nada para destruir el 94% de los bosques por la expansión de la ganadería extensiva, por el mercado que se crea en la zona de tránsito para la carne, y eso genera una gran demanda de ganado, esa ganadería extensiva, y no se trata de demonizar a los ganaderos, pero es un hecho que nosotros aquí, estudiando la región, no podemos negarlo, porque es un hecho irrefutable, nada más hay que ver las estadísticas de lo que aquí ha pasado en términos ambientales hasta los tiempos actuales, donde sigue esa destrucción de los bosques y sigue la matanza de animales. Por ahí he dicho una vez que hay que hacer un SOS
por los animales de la península, porque ya nos quedan muy pocos, y eso tiene una repercusión en el estado de vida de la gente. Eso tiene una repercusión en las temperaturas. Eh, destruimos los microclimas a lo largo de los ríos. Y más adelante vamos a ver cuando hablemos del aspecto arquitectónico en el siglo XX, del aspecto cultural en el siglo XX, que también es otro elemento para comprender muchas de las cosas que aquí han venido aconteciendo. Y si hablamos de bosques, del bosque comunal a la Faragua, aquí en la región le compraron al rey en el siglo XVIII las tierras indultadas. Esas tierras que estaban, por ejemplo, al bosques que estaban a la orilla de la Villa de los Santos, en lo que se llaman los ejidos, en este caso, porque hay una documentación del siglo XVIII donde la gente compra al rey y compra esos bosques que rodean a la Villa de los Santos, para hablar de un pueblo, esos bosques que están en los ejidos. Por eso usted ve que cerca de la Villa de los Santos, aún hoy, hay un corregimiento reciente y un pueblo que se llama El Ejido. Y no se llama El Ejido por casualidad. Se llama El Ejido porque eran los ejidos, que eran propiedades comunales. Esas propiedades comunales se destruyen con el tiempo, se destruyen los bosques, porque comenzando el siglo XX, en Azuero se va a producir una rapiña por la tierra. Cuando usted entra a los archivos de principios del siglo XX, a las gacetas oficiales, usted se da cuenta cuántas solicitudes hay para que se le asignen tierras a la gente. Estamos hablando de principios del siglo XX, de los primeros 20, 30 años del siglo XX vamos a vivir ahí. Y vamos a vivir la destrucción de los alambiques, decíamos hace un rato. Mucha gente vivía de la caña de azúcar, todo ese modelo agropecuario, toda esa estructura agraria se destruye. Y eso tiene que ver porque en esa estructura agraria era la forma de vida de la gente, de lo cual vivían los campesinos. Y al monopolizar los alambiques, al crearse ingenios en agua dulce, incluso ingenios aquí mismo en la península, algunas leyes de los años 20 van a impedir que la gente produzca caña, porque se les tacha a los campesinos de que esa producción de caña va a generar un problema de consumo de alcohol. Y ese es el argumento que se esgrime, pero en el fondo es el monopolio de la caña. Esto explica el origen de la migración. La migración de Santeño Herrerano está ligada a la destrucción de la estructura agraria de los primeros 25, 30 años del siglo XX. Entonces, eso es lo que vamos a vivir. Un estilo de vida distinto, una estructura agraria. Cuando hablo de estructura agraria me refiero a la organización de la tierra y la concentración de la tierra. A partir de ahí la tierra en la península va a comenzar a concentrarse en pocas manos. No vamos a hacer una estructura agraria tipo Coclé, tipo Veraguas, que va a ser latifundista, pero sí hay minifundios, sí hay pequeña propiedad. Y lo que vamos a vivir en el siglo XX es la destrucción del minifundio. Estamos hablando, amigos, de un tema muy serio que no se quiere abordar, pero cuando uno lo estudia, uno ve cómo esa situación aflora y uno se da cuenta cómo la destrucción de esa forma de organización de pequeña propiedad que venía desde la colonia nos va a generar a nosotros un problema muy serio a lo largo del siglo XX. Y aún estamos viviendo esa situación ahora en el siglo XXI, pero con otra oleada y otros intereses y otras concentraciones ahora de empresas
que las hubo, como la Tennessee Fruit Company en los años 20, que quiso monopolizar la tierra en el área de Tennessee, eh, y a partir de la década del 90 eh, va a ser la concentración de los mineros, de la minería. Nadie va a tener más tierra que la minera Cerro Quema. Se le han otorgado 13.000 hectáreas. Nadie en el mayor de los desvaríos de la historia de esta península se le podía ocurrir que alguien tuviera semejante cantidad de tierra o que pudiera utilizarla por ley. Pero bueno, ya vamos a ver sobre eso, ¿no? Porque este es un siglo de transformación. ¿Cuál es el problema de esa transformación? Que nunca fue planificada, que el Estado nunca desarrolló políticas de Estado para transformar la península con orden. Y como eso nunca ha existido, incluso en los tiempos actuales, entonces vivimos una especie de anarquía en el sector agropecuario. Eh, y si usted busca las estadísticas, las propiedades de 50 hectáreas para arriba están creciendo y las propiedades de 50 hectáreas para abajo se están fraccionando porque ya no hay bosques y ahora hay que comprar la pequeña propiedad para engrandecer la otra propiedad. Por eso les hablaba de que el siglo XX va a ser un siglo de rapiña por la tierra, eh, por los medios que sean necesarios. Eh, Hay que ver en la Gaceta la referencia que haya conflictos ligados a la tierra, pleitos entre familias ligados a la tierra, eh, incluso en algunos aspectos asesinatos ligados a la tierra. Este tema es importante, pero paralelo a toda esta situación, otros elementos que aquí estamos señalando para comprender el siglo XX, insisto, un siglo de cambio, un siglo de transformaciones aceleradas que la vamos a vivir eh, a mediados del siglo XX y segunda mitad. Y podría decir que se va a hacer más evidente las consecuencias de toda esa situación después de los años 30. Pero comenzando el siglo, otra cosa para comprender a la zona es la llegada de maestros, la creación de escuelas de los liberales. Eso va a impactar mucho y ese hombre campesino que no sabía leer ni escribir, ese analfabetismo va a comenzar a retroceder, al punto que hoy, por ejemplo, esta región es una de las que tiene los más bajos niveles de analfabetismo del país, eh, por muchos motivos. Y eso comienza en los años 20 con la siembra de escuelas de los liberales. Esa es la época donde llegan los médicos también, llegan las enfermeras, se crean los hospitales por vez primera. Va a haber un edificio de hospital en la década del 30, tanto en Chitré como en Las Tablas, y va a ser un hospital al estilo de la escuela Juana Bernaza con piedras incrustadas. Había que construido eh, por Pedro Sarasqueta, el español que llega para construir la escuela Juana Bernaza y estos hospitales, que lamentablemente han sido transformados y algunos tirados por tierra. Pero la llegada de los médicos hace que retrocedan en la curandería. Y mire que eso no es fácil porque los curanderos todavía existen en la península. La gente todavía cree en curanderos. Y estamos en el 2019. Eh, y uno se encuentra con una cantidad de curanderos que recitan medicina moderna, una especie de mezcla de, de, de medicina moderna con curanderismo, que existen todavía, aunque en menor proporción naturalmente que en aquella época, ¿no? Ese es otro elemento, esa es otra transformación violenta del siglo XX, la llegada a las escuelas. Cuando uno se pone a pensar cuánto
ha transformado la escuela al hombre de la península, la verdad es que asombra. Asombra que en tan corto tiempo, prácticamente en un siglo, esos niveles de analfabetismo apabullantes de comienzo del siglo XX estén casi en un porcentaje ínfimo. ¿En cuánto estaba el analfabetismo cuando se inició la República? En la península, no menos del 95% de la población era analfabeta. Es decir, de cada 100 adultos, de cada 100 panameños, azuerenses, santeños, herreranos, en este caso, 95 eran analfabetas. Esa es una cuestión muy importante. Un quinto o un sexto o séptimo elemento que tenemos que tomar en cuenta, pero voy a hacer un alto para agradecer a Francisco Rey Domínguez que nos sigue, a Álvaro Sebastián González, a Jacinto Cárdenas, Joaquín Palma que nos envía saludos a todos, Américo CB, Víctor Escobar, Lionel Primo, La Juliao, Omar Chipsen Jiménez, Benigno Figueroa, Adalberto Bisuetti, que nos saluda y dice buenas noches allá desde Cabuya de Chama. Agradecemos a Adalberto Bisuetti que siempre está pendiente de este programa, a Susana Roca y Lucía Jaime Martínez Esualdi, Sandra Brit Franco, Alberto Melgar, Tomás Mosquera, Rafael Ángel González, Justiniano Montenegro, profesor universitario, Ace Domínguez, Digna Martínez, bueno, la lista ahí, José Pinzón, César Juárez, Felicita Montenegro, Diógenes González, Rugama Muñoz, dice Hospital Geraldino de León, claro, ese mismo, construido por Pedro Sarasqueta, Claudio Escalona, nuestro gran amigo, miembro de el Patronato 10 de Noviembre y hombre dinámico de esta península. Álvaro Sebastián González escribe, muy interesante, colega, para entender la santeñización de la sociedad panameña, la cultura, la agricultura, la ganadería y creencias religiosas. Valentín Joel Cárdenas, Zoilo Domínguez, saludo para usted también. Dice que son buenos temas. Emilio Antonio Jaime Vargas, Alicia Vergara, nuestra gran amiga y docente universitaria. Estamos hablando aquí, amigos, en la primera media hora, parece mentira, tenemos ya 30 minutos de este programa. Estamos hablando de elementos que debemos tener en cuenta para comprender lo que aquí ha pasado. Y esos elementos nos permiten entender al hombre que habita la península. No es que toma tiempo, pero hay que dedicarle tiempo a explicar las verdaderas razones que hacen que el hombre que habita en esta península sea como es. Y esa ruralidad tan característica de la península, ese hombre que vive en la costa, ese otro enmontañado hacia las áreas que antaño eran montañas, me refiero a partes altas de Ocú, de las minas, de los pozos, de Macaracas, de Tonosí. Ese tipo humano es interesante. Y todo eso se refleja en la cuestión cultural. Y uno de los aspectos que, que va a caracterizar el siglo XX del hombre de la península es que este hombre se va a comportar como un erizo. Estos cambios le producen sentimientos encontrados. Entre esa modernidad que avanza en el siglo XX y esa ruralidad peninsular que ha vivido por siglos. No es fácil la destrucción de esto que hablamos, ese encuentro de dos modelos de sociedad muy diferentes. Uno que intenta estar centrado en la ciencia, en la racionalidad, y otro que responde más a las emociones. Y eso lo vamos a ver perfectamente reflejado
en el aspecto de la cultura. Por eso, este asunto, vamos a ver que hay un conflicto entre lo lejano que decía Belisario Porras, del siglo XIX y de los siglos anteriores y de la primera mitad del siglo XX, y ese otro hombre que se ha forjado en las escuelas, que ha recibido influencia a mediados de la década del 40 de la radio, comenzando las 60 de la televisión, eh, que comienza a recibir influencias musicales del Caribe, con la cumbia y con muchas otras cosas. Eso es lo que explica por qué en Panamá surgen los festivales. Lo que hay detrás del Festival de la Mejorana no es solamente la visión lúcida de Zárate y de otra gente de Guararé. No es solamente eso. Lo que hay detrás es esa conducta de erizo, de preocupación, porque ya por los años 40, al final de los 40, cuando surge el Festival de la Mejorana, en 1949, mediados del siglo XX, estamos hablando de 50 años de cambios. La gente siente que la sociedad que su cultura se le está yendo entre los dedos de la mano. Y entonces reacciona con los festivales, entonces utiliza su cultura, utiliza sus manifestaciones folclóricas como un intento de contener eso. Y como le han destruido su estructura agraria y algunos han tenido que irse en los años 30 y 40, eso lo reproduce en la zona de tránsito. Entonces, el santeñismo aquí en sentido general, a través de la migración, se expande por la geografía nacional. Y eso es lo que va a haber detrás de los acordeones. Y a eso se va a deber el éxito de muchas cosas culturales. A eso se va a deber el éxito del carnaval, del Festival de la Mejorana, de la cumbia, de las danzas. Es esa expresión de la cultura que está siendo duramente golpeada en el siglo XX, subyace de todo. Por eso usted ve que hay en la producción, no solamente intelectual, de los intelectuales de la provincia, sino del hombre de cutarra y machete, del hombre común, hay una especie de congoja cultural que en un poema de Sergio González Ruiz lo dice muy bonito. Íntima música rara, melodía de llanto y pena, como me tortura el alma. Por eso el ruralismo en la literatura, por eso las décimas salen, por eso los acordeones. Yo tengo que reconocer aquí el valor de las personas, obviamente, pero lo que hay detrás es eso. Lo que hay detrás es esa destrucción, intento de destrucción de la cultura peninsular. Y la reacción, como que la gente quiere poner una muralla china en divisa para que las cosas no cambien, pero inevitablemente por factores externos a la península, eso va a cambiar. Y el fruto de todo eso que estamos hablando es lo que estamos viviendo hoy día. Otro elemento interesante son las carreteras con porras. La carretera de Porra fue un salto importante para el desarrollo de la península, pero indirectamente fue una apertura a los cambios. Muchas cosas buenas llegaron por la carretera de los años 20, otras no tan buenas llegaron. Eso significó la desaparición de los barcos, eso significó la destrucción de los tejales, por muchas otras cosas que aquí vamos a ver. Elementos importantes para comprender al hombre que mora, que vive en esta península.
Ahora usted se da cuenta, o nos damos cuenta ambos, por qué se es tan injusto cuando no se tiene la visión correcta, la visión estructural de lo que está pasando. Cuando se acusa, por ejemplo, a un herrerano, a un santeño, a un chiricano, de deforestadores por la deforestación misma. Aquí lo que hay que entender es la historia de ese hombre, la estructura agraria, económica, social, cultural, en la cual creció para entender su conducta. Por eso las carreteras van a hacer que los callejones vayan desapareciendo y las piñuelas van retrocediendo ante el avance de la propiedad privada y ante las cercas de púas, que van a estar ligadas a la ganadería, que van a estar ligadas a la agricultura. Y en los años 40 va a haber un impacto enorme, eh, un impacto enorme por el problema de la Segunda Guerra Mundial, por la gente que emigra a trabajar en la antigua zona del canal para construir bases y para construir muchas cosas. Y eso va, la gente va a comenzar a ver otro mundo y se va a monetarizar más la economía. Y el mundo eh, de los odejanos comienza a desaparecer, eh, comienza a destruirse. Súmele usted en los años 40 la llegada de la radio que hablamos hace un rato, 46 casualmente. La radio que llega también, que va a tener repercusión va a haber emisoras también en Agua Dulce. También se va a escuchar aquí emisoras de la capital, radioprogramas continentales, que es conocido hoy día como RPC, ¿no? Radioprogramas continentales. RPC Radio, eh, Radio Provincias, la llegada de Ondas del Canajagua, posteriormente de Radio Mía, de Radio Reforma, y Radio Península, posteriormente Mensabé, toda una red radial que va a tener una repercusión enorme. El transporte y las comunicaciones, y el caballo, que había reinado en la península por 400 años, desde la llegada de los españoles hasta las primeras décadas, la primera mitad del siglo XX, el caballo va a retroceder, porque eh, la carretera va a hacer que lleguen los autos modelo T de la Ford en los años 20, en los años 40, los famosos cola de pato, los autos que van a ser casi todos Ford, las chivas gallineras, que viajan a Panamá, el transporte cambia, evoluciona, hasta llegar a los buses que hoy tenemos, hasta los viajes en avión y todas las otras cosas que nosotros podemos hablar de esto, ¿no? Pero hay otro elemento también que queremos eh, plantear aquí para comprender ese siglo XX que está tan lleno de cosas, tan lleno de factores que van a promover el cambio social y cultural. Yo aquí estoy solamente señalando algunos, lo que considero los más importantes. También la religión va a recibir el impacto en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 60, arriban nuevas religiones en la península, sectas. Y al inicio va a haber una especie de conflicto entre la religión católica y la religión, los otros tipos de religiones. Ese elemento va a ser importante aquí en la zona y hoy día se han expandido. Ahora hay hasta religiones musulmanas, para mencionar una nada más importante. O sea, hay las nuevas religiones retan a la Iglesia Católica. Eso va a ser característico del siglo XX. Hay un desafío a la Iglesia Católica por parte de otras tendencias religiosas que se van a expandir, los soldados de Cristo, bueno, una cantidad de, de grupos religiosos que van a distinguir el siglo XX y que
y que van a seguir y van a tener fuerza, por ejemplo, sobre todo a partir de los años 90, ¿no? Eh, y otro aspecto interesante para ver eh, va a ser la arquitectura, los nuevos modelos de construcción. Algo distinto a la casa de Quincha, eh, nada más lo tenía la iglesia. Y aún los techos eran de tejas. También existían algunos edificios de los cuales hay vestigio hoy día. Por ejemplo, donde está el Museo de la Nacionalidad en la Villa de los Santos, ese edificio es del siglo XVIII, de 1700 y tanto. El Templo de San Atanasio es del siglo XVIII. En las tablas con el Templo de Santa Libertad pasa lo mismo. En Parita pasa igual. Eh, pero en los años 20 se transforman hasta los templos. Eh, todo eso que venía de la colonia comienza a cambiar. Hasta le quitan el piso a las iglesias, que a propósito hay que volver a colocársela como en el templo a San Atanasio. Hay que arrancar esos mosaicos y sacar el piso colonial que hay debajo. Hay que trabajar los retablos, restaurarlos, eh, porque son de la colonia. Y un caso interesante, arquitectónicamente, en la península en el siglo XX, es lo que va a pasar con la Casa de Quincha. Van a haber incluso municipios que van a prohibir, por acuerdos, que se construyan casas de quinchas en los pueblos. Eh, y hoy vivimos la destrucción de la casa de quincha. Eh, Nuestra vivienda vernácula, una vivienda que tiene siglos, una vivienda que es tan mestiza como nosotros mismos, que fue hecha para este clima, que crea un microclima extraordinario debajo de esas tejas. Pero como no se construían más casas de quincha, los tejales desaparecieron y toda la gente que vivía de eso, algunos murieron y sus descendientes no siguieron haciendo lo mismo. Y hoy tengo entendido que solamente hay un tejal en el área de Ocú, hasta donde yo conozco. Todos los demás en la península han desaparecido. Y sobre la casa de Quincha, lo que hay es el hacha, lo que hay es la destrucción, el derribarlo sin el menor reparo, sin el menor asco. Y hay que preservar esa estructura que el siglo XX eh, la vio como una cosa inadecuada, una especie de Congo de barro antiguo, que eso había que eliminarlo porque el asunto es las casas con techo de zinc, y no es que estemos en desacuerdo con ello, sino porque hay que valorar esa casa de quincha y esas cosas, y luego vienen los famosos chalets que se introducen en los años 40, hasta las barriadas de la era moderna, con prácticamente unos 50 o 2 metros de separación de una casa de otra. Usted no puede toser porque lo escucha el vecino. Eh, es esa cosa de vivir con espacio de los siglos anteriores se acabó. Eh, este asunto de las urbanizaciones modernas, del comercio contemporáneo, de las estructuras de los centros comerciales, mal llamado mall, para nosotros, porque no vivimos en Londres ni en Washington, para llamarle mall, se llaman centros comerciales. Todo eso ha cambiado la estructura de las casas y de muchas otras cosas. Incluso un aspecto del cambio que a veces a tomar en cuenta es lo que pasó con los guapos de la península, lo que pasó con el derecho positivo y el derecho consuetudinario de siglos atrás, donde el derecho positivo no llegaba a los campos, la gente se tomaba la justicia por las manos. Y en la península, sobre todo en áreas más de montaña,
aunque había en la costa, existían los guapos. Y eso, al guapo, ¿quién lo mató? Recuerdo a Pechito Melgar de Macaracas, el sector de Macaracas, Las Cruces. Eh, ¿Quién lo mató? La escuela. La escuela destruyó esa mentalidad. El avance también del derecho, el desarrollo de los municipios, la existencia de jueces. Todo eso hizo que ese mundo del siglo XX, que subsistió hasta los años 60 aproximadamente, y que Zárate estudió en un ensayo también muy hermoso, ¿verdad? La esgrima en tierra santeña, así se llama el ensayo de Zárate. Analiza eso. Eh, Se institucionaliza otra manera en la península, la institucionalización del derecho. Eso es lo que estamos viviendo hoy día, en diferencia a otro. Estos cambios tocan todo. Lo fuerte hasta los años 70 y los años 80 en la península eran las abarroterías. Es más, el santeño siempre era visto como alguien que le gustaba tener tienda. Y usted iba a San Felipe, en Panamá, a San Miguelito, y casi todas las tiendas eran de santeño. Ya casi no hay. Pero a lo que me quiero referir es que ese modelo de vender del mostrador con la persona que está allí, usted tiene que pedir, el va y lo busca y se lo trae. Al cambiar a, a eso que ahora llamamos mini super, porque yo nunca he entendido ese término, mini super, un mini, una cosa chiquita que es grande, pero bueno, eh, los asiáticos van a cambiar el modelo de la tienda y van a transformar muchas cosas, ¿no? La tienda, la llegada de extranjeros también en el siglo XX, italianos, alemanes, españoles de nueva data, que van a venir con una nueva visión de hacer negocio, y es lo que explica el desarrollo de Chitré en el siglo XX, en su inmensa mayoría, la llegada de extranjeros que son expulsados, que no los quieren en la villa, que los rechazan en las tablas, que los rechazan en Parita, y que entonces se van a un pueblo pequeño que está entre la arena y la villa, que va a resultar ser Chitré. Y eso se va a deber el desarrollo comercial de Chitré por la influencia de los inmigrantes que van a transformar la economía. Y de la tienda al supermercado con los carritos para comprar, de la atención primaria del tiendero, como decían antes, que conversaba con todo el mundo, eh, que preguntaba si alguien estaba enfermo, una relación cálida entre el que compraba y el que vendía, a la informalidad del supermercado, con tarjetas de crédito, que usted no puede hablar con nadie, que simplemente va, paga y se va para la casa. Eh, Eso es una característica de la modernidad, pues. Y no estoy diciendo que sea malo, estoy describiéndolo simplemente porque son los cambios que se han dado aquí en la península y en la República de Panamá en general, ¿verdad? Eh, y esto nos lleva al rol en el siglo XX de los extranjeros que acabo de indicar. Esa es otra cosa para entender la península. ¿Cuánto han influenciado los extranjeros en nuestra visión del mundo, en nuestra economía, en nuestra forma de ser en la península? Hoy, como siempre, en la península ha habido una cosa característica siempre, desde el siglo XIX, sobre todo con los extranjeros que arriban para el ferrocarril transísmico, para el canal francés, para el canal norteamericano. Los extranjeros se van a asimilar, van a terminar siendo orejanos,
prácticamente la segunda generación ya es muy distinta. Por ejemplo, en el caso de los asiáticos, de italianos y demás, eh, que uno lo ve en las escuelas primarias y en los colegios secundarios y en la universidad, eh, terminan siendo uno más de la región. Como van a ser asimilados los eh, venezolanos y los colombianos. Hay un intercambio en este siglo XX, sobre todo al final del siglo XX y en lo que va de este siglo XXI. Pero nosotros estamos concentrando en lo que pasó en el siglo XXI. Otra cosa interesante, amigos, es eh, lo que ha pasado con nuestro vestuario en el siglo XX. De la elegancia de la pollera, de las camisillas, a una especie de tutti frutti que uno ve por la calle, ¿no? Del orgullo de una fiesta patronal al exceso de fiestas. Entonces es un legado del siglo XX que tiene que ver con la economía, la mercantilización de la cultura como un negocio, como una empresa. Usted lo ve en la evolución de los acordeones. Usted lo ve cómo evolucionó de las matanzas del siglo XX para unir a la gente a las matanzas con fines económicos de finales del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Entonces, de las polleras a las minifaldas, del orejano al hombre laico, en eso podríamos resumir la transformación del hombre de esta península. Eh, con todos esos cambios del siglo XX, sin políticas definidas por el Estado, ese hombre ha intentado mantener lo que más puede de lo que él es. Por eso la devoción por sus fiestas, por sus patronales, por sus festivales. En el fondo es un intento de una especie de añoranza, de deseo de que eso no cambie, de que, de que el siglo XX lo golpeó duro, lo destruyó en sus esencias y lo ha proyectado al siglo XXI con algunas características que no vamos a entrar de ellas porque estamos concentrando. Porque así como nosotros, para entender el hombre del siglo XX, hemos hecho alguna referencia al siglo XIX y al periodo de la colonia, aunque rápida. Para entender al hombre del siglo XXI, usted tiene que estudiar al hombre del siglo XX. Para entender lo que pasó con los carnavales, para entender la transformación de los festivales, como en el caso del Festival de la Mejorana en Guararé, que lucha todos los años por tratar de darle a este país un rostro cultural propio. Y es una eterna lucha entre lo que nosotros somos, lo que nos legó los siglos anteriores, lo que nos ha dejado el siglo XX y que tratamos eh, de mantenerlo. A veces la gente no sabe por qué va a algunos festivales eh, y es que por dentro lleva una congoja y esa congoja también ha sido responsable de la creación musical del hombre de esta tierra, basado en esas transformaciones del siglo XX. Visto hasta aquí, ¿cuáles serían, por ejemplo, las tareas del siglo XXI, los desafíos del siglo XXI? Creo que el gran desafío del siglo XXI es tratar de impedir que el hombre de la península se deshumanice, termine siendo una cosa que no sabe qué es, termine despreciando lo que él era, lo que es. Ese es un trabajo duro, que debería hacerlo la escuela, la universidad, el hogar, que debería estar
el Estado metido en eso. Eso implica hacer frente a otra gran tarea, cómo fortalecer su cultura, para que él siga siendo el mismo. No igual, porque eso es imposible, pero sí destacando sus esencias. Al menos cada vez que voy al Festival de la Mejorana, y hablo del Festival de la Mejorana porque eh, el, el que más, no el que más quiero, sino el que he tenido más contacto con él, por lo menos nos llena de esperanza ver a niños bailando, ver a academias enseñando a tocar acordeón, enseñando a cantar la mejorana, a tocar la mejorana, a tocar violín, a ver esos niños pequeñitos vestidos con polleras y con camisillas y con cutarras. Eh, Eso yo digo que es lo bonito de la península, que el siglo XX no nos ha logrado doblegar del todo, que pese a tanta influencia que hemos recibido a lo largo del siglo XX, este hombre sigue teniendo su corazoncito, este hombre sigue amándose, sigue queriéndose, este hombre lucha por ser el mismo, aunque muchas veces no sabe de dónde le vienen los golpes, ni por qué pasa lo que pasa, pero intuye que algo no anda bien y que él tiene que replegarse sobre sí mismo. Las tecnologías, ¿qué vamos a hacer con las tecnologías? Necesitamos cambiar esa cultura. No podemos negar las tecnologías, pero sí podemos utilizarlas a nuestro favor, como esto que estamos haciendo hoy a través de Facebook, eh, lo que otros hacen a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de blogs, páginas web, eh, a través del teléfono y muchas otras cosas de la televisión. Hay que fomentar la equidad social. Los desajustes económicos, las distancias entre la riqueza y la pobreza son un desafío para el hombre del siglo XXI. Y para comprender de dónde viene eso, ahí está el análisis del siglo XX. Tiene que lograr una relación armónica con la naturaleza. Eso hay que cambiarlo. Tiene también que hacer una mea culpa. Tiene que exigir políticas y muchas otras cosas. Tiene que volver a transformar la estructura agraria a su favor. Y tiene que sembrar la esperanza en esta tierra. Eh, Nada aquí es producto del azar. Querer y aspirar a una península distinta significa que tenemos que estudiarla. Significa que tenemos que conocerla. Esa es la clave de los países de desarrollo, no es otra. El estudio, la investigación, los libros, las revistas, las cosas que podemos hacer en la península. Hablo de la península, pero si usted me está escuchando en otra área, piense en su región o piense en su país. Hablo de la península porque he creado este programa para hablar de la península, porque hemos escuchado mucho hablar de la zona de tránsito. Eh, en el siglo XXI tenemos que recobrar nuestra personalidad, no para generar un conflicto, sino porque este es un país multiétnico y hay grupos humanos y nosotros somos un grupo humano con características propias. Sembremos la esperanza entonces a esta hora. A ver si tenemos por aquí. Um, Julio César Isprúa dice en qué se basa Porras para hacer la división de la península. Porras, un hombre con mucha visión, pero también era un político. El presidente se escogía de manera indirecta. Antes no se votaba por presidente, a principios del siglo XX. Se reunían los diputados y los diputados decidían quién iba a ser presidente. Porras parte la península para tener, esa es la verdad,
para tener otro voto más y ser presidente, ¿no? Jugó políticamente. Esa, esa es lo que yo soy un admirador, no ultranza, pero soy un admirador del porrismo, porque las cosas que tiene Porras son más las buenas, que como todo ser humano tiene algunas cosas que se le pudieran criticar, pero tenía una visión de país que es lo que nos falta ahora, tenía un proyecto de nación que es lo que nos falta ahora, tenía una filosofía de vida que es lo que nos falta ahora, tenía un orgullo patrio que es lo que nos falta ahora. Entonces, siento que es importante, lástima que no tengamos más tiempo para Berterrada, el rector de la universidad. Agradecemos al doctor Eduardo Flores Castro. Saludamos porque hoy 7 de octubre es la fecha de inauguración de la Universidad de Panamá, 1935. Flor de María Mimia Bernal siempre dice que es un gusto escucharlo. Muchas gracias, muy amable. Antonia Gutiérrez, también periodista. Gloriver González. Gloria habla de Radio Provincia con 73 años de existencia, desde 1946. Rugama Muñoz, pocas sectas en Azuero, dice. Gloriver González vuelve a escribir: mi infancia fue en casa de Quincha, con mis padres y abuelos, recuerdo que jamás olvidaré. Juan Bosco Serrano, la prima Nelly Montesa, Marcelino Pinzón Martínez, Flor de María Mimia Bernal, dice: la casa de mi familia Villalaz Moreno en la villa, donde vivió la niña Anita, mi tía abuela, es de Quincha, la cuidamos como lo que es un tesoro, claro que sí. En la familia también hay un caserón que se cuida con mucho cuidado. Rugama Muñoz, tiempos aquellos de ir a la tienda, en la barrotería, le daban ñapa a uno. Sí, claro, la ñapa, eso es para hablar de otra cosa. Eh, Están también las boticas. Gloriver González, cierto, a Chitré llegaron inmigrantes italianos, franceses, alemanes. Rujama vuelve temas de indumentaria muy complicado en la actualidad y excesivamente caro. Eh, a ver, bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero haber contribuido con algunos elementos de análisis que son importantes para comprender lo que ha pasado en esta península. Con suerte, seguramente nos estamos viendo en el próximo programa de Ágora de Azuero. Muchas gracias por estar ahí.